Bueno, Chicos aquí y está. chicas, ok, listo. Bueno, lo pongo aquí. Erika, no hace sino echarse ventilador. Listo. Cristian, continúa entonces. Léenos Mateo 23 y nos explicas la diferencia que tú ves del diezmo entre Jesús, entre Jesús que está mandando y lo Ujú. que está hablando, más bien, el diezmo que está dando Abraham. Sí, entonces dice, Mateo 23, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y con respecto a lo que vimos con Abraham, pues es que Sí, Abraham reconoce Melqui- por... ¿Qué? no, Hebreos 7, 1 al 2, creo que está lo de que tú decías de Abraham. Ah, entonces dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Esto lo vimos en Génesis 14, vimos como el contexto de qué fue lo que sucedió. Ujú. Entonces, digamos como que la diferencia que yo es que, digamos, Abraham está reconociendo, eh, o sea, que Dios es dueño de todo, que Él es el Señor, ¿sí? Que cuando nosotros pues diezmamos, eso es lo que nosotros estamos reconociendo, que Él es el dueño de todo. Y cuando Jesús está hablando del diezmo, de qué está hablando el diezmo? O sea, tú me dijiste que hay una diferencia, ¿no? Lo que pasa es que quiero Sí, entender. es que digamos lo que está haciendo, lo que hacen es que los fariseos olvidaron algo, ¿sí? Olvidaron lo que justamente Jesús les está reprochando. Pero digamos como que yo no veo ahí, digamos como que el mismo valor, ¿sí? E incluso en ese momento, pues aquí yo divago. Yo Pues creo que digamos, está, yo honestamente creo que está cerrando, ¿sí? Porque creo que no hay diferencia entre el diezmo que está haciendo Abraham, ¿sí? Al diezmo que está mandando Jesús. Creo que no hay diferencia alguna. Inclusive eso es lo que creo que está, le vi todos los dientes, hasta las premolares, las molares, señora Carmencita, y eso ahí, todas salieron a relucir. Ustedes saben que yo no perdono una. Bueno, y eso creo que es el valor que está dando Hebreos, porque Hebreos está diciendo que Abraham está diezmándole un tal Melquisedec y que según el orden de Melquisedec es este mismo Jesús. O sea, está diciendo, en otras palabras, que el diezmo como lo daba Abraham es del diezmo del que va a hablar el resto de la Biblia, ¿sí? Y del diezmo que menciona Jesús muy por encima, porque Jesús digamos, no profundiza en el tema del diezmo. Varias razones. Pues la primera, porque no era un problema en su época. En su época la gente diezmaba. Como la gente diezma, pues para él no hay problema ponerse a hablarles del diezmo. No lo va a encontrar usted en la Biblia. Él no va a hablar de eso. No es un tema profundo. Es más, él va a decir que a él le asombra que diezmen, pero que no tengan fe. Eso es lo que le critica a los fariseos justamente. Que pueden diezmar, pero no son capaces de tener fe, no son capaces de tener justicia, no son capaces de ser misericordiosos. Eso es lo que le asombra a Jesús.
Y con eso nosotros lo que establecimos la semana pasada, pues estamos retomando un poquito, pues para no perdernos lo que venga hoy. ¿Mm? Con eso podemos decir nosotros que por encima del diezmo hay cosas superiores o hay principios más importantes. Pero ojo, no nos podemos confundir porque ahí no dice que el diezmo no es importante. Porque Jesús dice, esto debían hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces no es que no sea importante, es que simplemente por encima del diezmo sí hay cosas que son mucho más prioritarias. Vuelvo lo digo, ¿cuáles son esas cosas prioritarias? Pues la fe, la justicia, la misericordia. Y eso sí es súper, súper claro. Pero como nuestra pregunta que nos hizo Cris era, bueno, ¿qué es el diezmo? Pues digamos que nosotros no estamos enfocándonos hoy para hablar acerca de la fe, la misericordia y la justicia, ¿sí? Pero ya por lo menos las tenemos como unos 3 ítems o 3 cosas o principios, perdón, no ítems, principios que han de estar por encima del diezmo. Van a haber más cosas por encima del diezmo, ¿sabía usted eso? Pero, pero no las vamos a tener acá en cuenta, porque el diezmo, bueno, estuvimos mirando ya qué era lo que representaba, para qué se hacía, qué era lo que significaba. Igual ahorita volvemos a tocar eso un poquitico, pero también miramos que el diezmo es, acompáñenme un momento al capítulo, a Hebreos 7, versículo 2. Hebreos 7. Vamos a leer Hebreos 7 desde el 1, vamos a leerlo hasta... Vamos a leerlo todo, yo creería. Hasta el 28. Como para no extendernos tanto, solamente leamos este capítulo 7. No me los cuento, somos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dianita no puede leer ahorita porque está un poquitico indispuesta. ¿Cierto, Dianita? Cierto. Entonces, vamos a leer todos. Entonces, va a comenzar don Guillermo, sigue doña Carmencita, sigue Santiago, sigue Cristian, sigue la señora Lucila, A ver. sigue después la señora Mary y finalmente Eriquilla. Entonces, bueno, me tocó. ¿Qué es lo que me toca leer? Hebreos capítulo 7 vamos a leer. Ajá. Son 28 versículos. Uh-huh. 3, 5, 6, 7, 8. Ahí dejé el orden en el chat y los versículos. Serían de a 4 versículos cada uno. Va a comenzar don Guillermo. Don Guillermo, una pregunta. Doña Lucila va a leer. Sí, también. Entonces ella va después de... Después tuyo. Okay. Yo voy después de Lucila. Bueno, empiezo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de vida ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el cuento. Pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambiado de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino el poder de una vida indestructible. Sigue doña Lucila. ¿En qué versículo van? Yo tengo la Dios habla hoy porque la otra es muy chiquitica la letra. ¿En qué versículo van? 17, doña Lucila. 17. Ay, Dios mío, ahora no voy a ver. Porque esto es lo que Dios dice de él. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, pero en el caso del Señor sí hubo un intermediario, pues en la Escritura se le dice, el Señor hizo un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Ya? ¿Más 4? Sí, sí. Bueno. El 20. Me toca a mí, ¿verdad? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sigue. Porque tal sumo sacerdote. Se te apagó el micrófono. Bueno, bien. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes,
de ofrecer primer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote o débiles a hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Hasta ahí? Perfecto, Erika. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio que tenemos, un día más de vida, Señor. Perfectamente nosotros podríamos irnos hoy, Señor. Tú no tienes obligación con nosotros, Dios. No la tienes, Dios. Y aún así, Señor, nos has traído con vida hasta este momento y hasta este lugar, Dios. Pasando por las difíciles, por las maduras, por situaciones que no esperábamos y no queremos, Dios. Pero tú, Señor, nos has sostenido, nos has guardado, has traído la vida hasta nosotros, Dios. Yo te pido, Señor, te suplico, Jesús, síguenos fortaleciendo este hombre interno, este ser humano interno que se debilita con las cosas externas, Señor. Fortalécelo, Señor, para que no bote la toalla, Señor, en medio de las tentaciones, para que no bote la toalla en medio de la dificultad, Dios. Que cuando venga la prueba y tú nos pruebas, Señor, porque tú dijiste, no nos metas en tentación, nosotros, Dios, no blasfememos tu nombre, Señor. Nosotros, Dios, no nos rindamos, Señor, que el dolor no nos tuerza, Señor, y que si nos tuerce físicamente, no nos tuerce emocionalmente, Señor, que nosotros nos mantengamos aferrados a ti, sabiendo, Señor, en quién hemos creído y que nuestra salvación viene de ti, Señor. Sácanos, Dios, bendícenos, Señor, fortalécenos, Dios, que seas tú, Señor, recibiendo nuestra vida, Señor, sustentándonos, Señor, porque Dios, ¿a quién tenemos, Señor, en los cielos sino a ti? Así dice el Salmo, ¿a quién tenemos en el cielo sino a ti, Señor? Así que, Padre nuestro, ten compasión de nosotros, tus hijos, Señor. Sosténnos, Dios, guárdanos en tus brazos, Señor. Provéenos, Dios Santo, el pan, Señor, diario, Dios. Y no nos dejes, Señor, no nos dejes, Dios, cuando nosotros perdemos la esperanza. Te lo suplico, Jesús. Fortalécenos, bendícenos, llénanos de la vida tuya, Señor. A ti, Señor, te pertenecemos, Dios, y a ti, Señor, te servimos, Señor, hasta el último suspiro, Señor. Así que guárdanos hasta el fin, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, yo quería hacerles una pregunta con respecto a este texto. Ahorita que lo estaban leyendo todos, me empezaron a surgir preguntas, ¿sí? Si ustedes buscaran una palabra principal en este capítulo, como una palabra clave para decir, venga, esta es la palabra importante de este capítulo, ¿cuál sería? ¿Ustedes qué se arriesgarían a decir? Pues mirando el pasaje, Sí. Ya estaban hablando de un sacerdocio eterno, incorruptible. Pero ¿Sí? ¿cuál sería la palabra clave que tú buscarías? Que ya ahí estaban hablando de Jesús, ¿sí? Jesús. De Bueno, Jesús, que sería ese sacerdocio eterno. Jesús es el sacerdocio eterno. Bueno, sí, ese creo que es la idea principal, estoy muy de acuerdo contigo, pero pues yo te preguntara por una palabra clave que defina este pasaje. Juramento. Juramento, dice doña Carmencita. Sacerdocio. Sacerdocio, dice Cristian. ¿Qué dice la señora Luzmeri? Digno. Digno. ¿Qué dice la señora Lucila? Dios de paz. Dios de paz. ¿Qué dice don Guillermo? No tengo todavía claro cuál sería la palabra central. ¿Qué diría Santiago? Yo tampoco. ¿No tienes una palabra clave? Dianita, ¿puedes contestar o no puedes? Si no puedes, no hay problema. En la palabra sacerdote también está. Realmente la palabra clave ahí, en todo el pasaje, no es sacerdote, es sumo sacerdote. Exacto. Sumo sacerdote es la palabra clave del pasaje. ¿Sí? Esa es la palabra importante alrededor del cual está girando todas las ideas en este pasaje. Alrededor de la palabra sumo sacerdote.
Qué pena, está hablándonos la señora Ana Lucinda, nos manda saludos, que no se puede conectar porque se le dañó el celular. Bueno, segunda pregunta que les tengo. Y si ustedes dijeran, ¿cuál creen que es el versículo clave que encierra todo el pasaje? ¿Cuál creen para ustedes? Para ustedes, ¿cuál sería? Igual, por ejemplo, unos dijeron digno, otros dijeron Dios de paz. Donde esté ese versículo, yo creería que ese es el pasaje para ustedes centrales. La señora Luz María acá está levantando la mano. Esa fue la respuesta. A mí el pasaje central es el 26. El versículo 26, ¿no lo lee, señora Mary? Sí, porque tal sumo sacerdote nos convenía tanto, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, podría ser. Está centrándolo mucho en nosotros el pasaje. ¿Qué dice la señora Lucila? ¿Cuál sería para usted el versículo importante de este pasaje? Todos son importantes, ¿no? Pero digamos que el que tiene una preeminencia para usted. Qué pena, no le he puesto cuidado casi. No, tranquila. Señora Lucilita, que para usted, ¿cuál sería el versículo importante de este pasaje? Pues estamos hablando del diezmo y de Melquisedec, que es el sumo sacerdote. Ok, Melquisedec es el diezmo. Entonces, ¿ese sería cuál? ¿El versículo 1 o 2? El 1 y el 12. Ok, perfecto. ¿Qué dice? Perdón, no sé, Erika. Pues no tengo ninguno, pero me llama la atención este. Dice que hecho fiador de un mejor pacto. Ese es el versículo 22. 22, ok, hecho fiador de un mejor pacto. Señora Carmencita, ¿usted cuál se atrevería a decir? El 21, Dani. El 21, léelo, señora Carmencita, por favor. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Ok, entonces el 21. ¿Qué dice don Guillermo? Para usted, ¿cuál sería el versículo importante? Pues este que acaba de leer Carmenza me parece que puede ser, y no sé, digo también, porque la ley 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Venga, yo nunca había leído este versículo, don Guillermo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que es después de la ley constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Chévere. La palabra del juramento. Nunca había visto este versículo. Señora Lucilita, le está rebotando muchísimo el sonido. ¿Ustedes lo escuchan bien? Hay interferencias, sí, hay interferencias. ¿Se escucha? Pues si hay necesidad de apagarlo, apáguelo, porfa. Qué pena, señora Lucilita, de verdad, me da Tranquilo. dolor con usted. Tranquilo. Usted es Sánchez, es igual que mi abuelita. Mi abuelita también era Sánchez, yo soy Sánchez. Me hace sentirme mal, señora Lucilita. Tocó apagarlo, de verdad, qué pena. Yo nunca me había fijado este detalle, dice, pero la palabra del juramento que es después de la ley. Fíjense que después de la ley vino la palabra del juramento. Yo nunca había escuchado que le dijeran a la palabra de los profetas la palabra del juramento. No me había dado cuenta jamás. Qué bueno, qué buen versículo. Qué buen versículo. ¿Qué versículo tendrías tú, Santiago? ¿Si tienes algún versículo en especial? Pues para mí es el 26. El El que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El mismo que doña Mary. Qué bueno, está buen versículo. Cristian, su merced, ¿cuál versículo
lo raya acá, lo que le parece que es el puntual. Pues es que en cuanto a, digamos, al diezmo, sé que el 4 que dice, considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Estoy entre ese y tal vez el 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, me faltaron los de Diana, me hubiera gustado escuchar a Dianita cuáles serían los conceptos importantes. O si los puedes escribir por el chat, o no sé si... De pronto nos pueda escribir, bueno, si nos escribe ahí estaremos pendientes, ¿sí? Es que de verdad está un poquitín indispuesta, por eso no puedo utilizar el micrófono, pero yo sé que está acá de verdad de corazón, entonces nosotros también en oración por ella, ¿no? Sí, claro que sí. Cada uno tiene como una palabra particular que le llama la atención. Yo sé que estamos estudiando aquí acerca del diezmo, nosotros estamos tomando un tema particular, pero ojo, ese tema particular está amarrado siempre a un tema general. Y ese tema particular no se puede desprender de eso. Nosotros por de pronto querer soportar la doctrina, es decir, por querer ponerle como un fundamento a lo que nosotros creemos, entonces muchas veces cometemos el error de coger unos versículos y usarlos para sustentar la doctrina sin darles el debido lugar que tienen en su pasaje de donde lo sacamos. En este caso, nosotros estamos tratando de hablar del diezmo, sí, tienen toda la razón, no nos hemos salido del tema, pero ojo, el punto importante de este capítulo no es el diezmo. Este capítulo no está hablando del diezmo. ¿Sí? Es más, este pasaje en particular está utilizando una idea fundamental. Y la idea fundamental en la que gira realmente el capítulo no es el diezmo. Es más, tampoco es Jesús. Ojo, tampoco es el hombre. Porque yo vi algunos que dijeron, no, este versículo, pero es que ese versículo, claro, es muy romántico y uno, siente esto es para nosotros. Y entonces uno se enamora de esos versículos. Pero ojo, sacamos de contexto la cuestión. Entonces tampoco es. Acá la idea principal a través de de la cual está hablando el pasaje es el sumo sacerdocio. ¿Sí? Porque los judíos, ojo, los judíos, o sea, en la época de Jesús, ellos llevaban los diezmos delante de los sacerdotes. Y entre los sacerdotes, el más importante era el sumo sacerdote. Entonces, como los judíos llevaban en la época de Jesús también los diezmos delante del sumo sacerdocio, y ojo, al que le entregan los diezmos es el grande, es el importante, es mejor dicho, la tapa de la Coca-Cola, entonces de este va a coger el libro de Hebreos para mostrarles que hay uno más importante que su sumo sacerdote. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mire, si usted quiere resumir el libro de Hebreos, si usted quiere coger y resumirlo en una palabra, lo podría resumir súper fácil. El libro de Hebreos se resume diciendo es mejor que. Porque la idea del libro de Hebreos es decir, Jesús es mejor que los ángeles. Jesús es mejor que los profetas. Jesús es mejor que el sumo sacerdocio según Aarón. Jesús es mejor que. Así va jugando el libro de Hebreos para que los judíos cambien su manera de ver a Jesús. Porque no lo quieren ver como Dios.
lo ven como el Mesías, lo ven como un Cristo, lo ven como el ungido de Dios, pero no lo pueden aceptar como Dios. Entonces el libro de Hebreos va a empezar a coger y a demostrarles que todo lo que ellos han creído es inferior que Jesús. Y ojo, todo lo que ellos han creído ha sido para honrar a Dios. Entre esos los ángeles, entre esos el sacerdocio, entre esos la ley. Y esto es lo que quiere buscar el libro de Hebreos. Entonces él va a utilizar una cuestión que encuentra como particular, que son los diezmos. Entonces él va a utilizar de ejemplo los diezmos, pero acá los diezmos son eso, un ejemplo. Y es un ejemplo así, que pasa superfluo, fugaz. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál crees, Daniel, que es la clave de este capítulo? Para mí la clave de este capítulo la leyó Santiago. Para mí la clave del capítulo, cuando estaba leyendo Santiago, para mí era el versículo 11. Miren, no sé si nos lo quieres leer, Santiago, nuevamente. ¿Nos puedes colaborar con la lectura del verso 11? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué no, ese versículo nomás quería leer? ¿Por qué escogí yo ese versículo? Porque creo que este versículo nos reúne la idea general de todo el pasaje. Nos reúne a Melquisedec, nos reúne el sacerdocio según el orden de Melquisedec, nos reúne el sacerdocio según el orden de Aarón, que eran los sumos sacerdotes de los judíos, ¿sí? Nos resume que si fuera por este sacerdocio la perfección, no habría un espacio para otro sacerdocio. Nosotros comenzamos el grupo de estudio la semana pasada con el Salmo 110. El Salmo 110 es lo que nos leyó don Guillermo, la palabra del juramento. El Salmo 110 comienza, juró Dios, y no juró por otro mayor porque no encontró otro mayor, entonces juró por sí mismo. Dice así: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El profeta o el salmista podría haber dicho, juró Dios, tú eres sacerdote según el orden de Aarón, pero no. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aunque el sacerdocio de Melquisedec comenzó antes de Aarón, aunque el sacerdocio de Melquisedec no sabemos de dónde viene, porque no hay genealogías que nos registren de dónde venía Melquisedec, aunque el sacerdocio de Melquisedec solamente se menciona en un capítulo del Antiguo, en la ley, para ser específico en la ley, o sea, en la Torá de ellos, que es el Génesis, y la menciona solamente en un capítulo, y así como entró, desapareció, como la canción de Eddie Santiago. ¿Sí es de Eddie Santiago? Que dice, así como Dios se desapareció. Oh, bueno, ustedes saben cuál es. Ustedes bailan más que yo, entonces ustedes saben cuál es. Bueno. Se delató. Así como llegó, se desapareció. Oh. Escombros. No, eso es de la Suprema Corte, perdóneme. Ya le salió la carne a recordar. No, ¿cuál carne? Disfrute la canción, hombre, no venga tan espiritual. No, ella no sabe un vallenato. Ay, no, pues. Bueno,
la interpretación del Señor, ¿sí? O la interpretación del libro de Hebreos, lo que está tratando de decir es que, fíjese, la ley es posterior al sacerdocio, que representa la eternidad, que es lo que ustedes leyeron, que ustedes sí lo miraron en el versículo 26, creo. Sí, en los últimos versículos, las personas que escogieron los últimos versos. Los últimos versos sí dicen, oiga, no, es un sacerdocio eterno, un sumo sacerdocio espiritual, un sumo sacerdote que solamente se entrega una vez y para siempre, un sumo sacerdote que lo hace en su propia carne y no con sacrificios de otros, un sumo sacerdote que es superior a la ley. Fíjese, es antes de la ley. Pero el juramento es increíble que aparezca no antes de la ley, sino después de la ley. Eso sí es impresionante. Mire el Salmo 110. Acompáñenme un momento sin perder ahí el libro de Hebreos. El Salmo 110. Lo leo, Dani. Ay, por favor, señora Carmencita, yo acá ya lo iba a buscar. ¿Lo leo todo o en el versículo 4? Por favor, léalo desde el 4 a ver. Desde el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo deberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Hasta ahí, señora Carmencita, realmente solo era el versículo 4. Creo que el verso 4 es el importante. Muchas gracias, señora Carmencita. Fíjense cómo dice, juró Dios, juró el Señor. Dice, realmente ahí cuando dice Jehová, dices el Señor Dios juró, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora fíjese que el juramento, ¿quién lo hace? ¿Quién hace el juramento? Dios. No, Dios mismo. Muy bien, eso. Corríjanme ahí con un coscorrón a Santiago. No, mentira, Santiago, es molestándote. Dios es el que está jurando. ¿Y por quién jura Dios? Porque Él es el sacerdote para siempre. No, ¿por quién jura Dios? ¿Por quién? A ver, por ejemplo, si yo le dijera a don Guillermo, jure, ¿cómo juraría usted? ¿Cómo jura uno? Por la madrecita. Juro por Dios. Uno jura por Dios. Uno jura por lo más alto, ¿sí? Uno jura por lo más sagrado. Ya si juró por su madre, bueno, pues perdóneme. Sonó horrible, ¿cierto? Disculpe. Por su madrecita, perdón. Ya suena mal, discúlpeme. Pero fíjese que Dios jura por quién. Por el Hijo, por sí mismo. No. El dice, juró Dios y no se arrepentirá. Él está jurando por quién. Por sí mismo. ¿Por qué no puede jurar por el Hijo? Porque el Hijo todavía no ha aparecido. El Hijo como Hijo no existe. El Hijo como Logos existe. Es Dios, exacto. Pero como Hijo aún ni siquiera existe. Existe como Dios. Por eso empieza el Evangelio de Juan. Él dice, en el principio era el Logos, o el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice después el versículo 14, y el Verbo, o el Logos, se hizo carne. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Fíjese que ahí sí aparece el Hijo. Ahora sí aparece el Hijo. El Hijo apareció hasta hace solo 2000 años. El Hijo no existía. Ojo, como Hijo. Existía como el Verbo de Dios, no como el Hijo de Dios. Por eso Dios no va a jurar por el Hijo.
sino que Dios va a jurar por sí mismo. Dios es, en ese momento no es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que allá es Dios. Y pare de contar. Y entonces él jura por sí mismo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ahí sí menciona a alguien, al que va a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, al que va a ser sacerdote como el sacerdocio que ejercía Melquisedec. Ahí sí introduce esta idea. La pregunta es ¿quién? ¿Quién es este sacerdote? Ahí se introduce, bueno, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La pregunta es ¿quién es este personaje? Jesús, el Hijo. Claro, Dios. Jesús, el Hijo. Pero es que esto aparece, hasta ahora lo vemos en el libro de Hebreos. Esta idea solamente llega hasta el libro de Hebreos. Por eso a mí me fascina, el libro de Hebreos es, si usted quiere aprender teología alta, ¿sabe qué? Con el libro de Hebreos usted desbarata a cualquier teólogo. Porque la teología, ojo, la teología está anti-hebreos, ante el libro de Hebreos. La teología es totalmente en contra, ante dos libros en particular en la Biblia son muy atacados en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos y el libro de Juan. Porque lo que quieren dar a entender tanto el libro de Hebreos como el libro de Juan es que el Hijo es Dios. Por eso van a atacarlo muchísimo. Y si usted quiere de verdad ser de nivel con cualquier teólogo, ¿sabe qué? Estudie Juan, estudie el libro de Hebreos. Con eso le basta. Es más, con eso usted le da sopa y seco a cualquiera que se crea teólogo, se lo aseguro. Y el libro de Hebreos está diciéndonos esto, o el autor, no sé quién es el autor, creo que es Pablo, puede ser Pablo, no estoy seguro. La verdad no me atrevo ni siquiera a decir si es Pablo o no. Pero me encanta que este tipo les dice, facilito y suavecito les va diciendo que hay otro sumo sacerdote, que hay un sacerdocio más alto, que si la perfección viniera por la ley y por el sacerdocio de la ley, ¿sabe qué? Jamás habría un versículo que dijera, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que lo que significa esto es que ahora estamos bajo un nuevo sacerdocio. Pero ojo, un sacerdocio que siempre ha existido. Porque aún Abraham dio diezmos en ese sacerdocio. Entonces, ¿qué significa el diezmo? Lo vimos hermosamente la semana pasada en el versículo 2. Al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, que es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y ve al versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Me encanta como lo dice, porque fíjese que el diezmo es reconocer que aunque yo sea grande, hay uno mucho más grande. Dios. Muy bien, Santiago.
Porque es que dice, imagínense cuán grande era que hasta el mismo Abraham, que era el patriarca, cuán grande era que dice que le dio los diezmos de todo. Si usted va y lee en Génesis, dice que Abraham se arrodilla para dárselos. Y que le dice, mire, ¿sabe qué? Ni una correa del calzado, yo me quedaré de lo que es tuyo. Cuando usted y yo damos los diezmos, lo que estamos reconociendo de Dios. Es más, no lo que estamos reconociendo de Dios, lo que estamos reconociendo del Hijo de Dios, porque ya nosotros no damos los diezmos a Dios, sino al Hijo de Dios. Lo que estamos reconociendo del Hijo de Dios es que Él es Dios mismo, o que Él es el Señor, o que Él es el dueño de todo, o que a Él nosotros nos pertenecemos, o nosotros le pertenecemos, perdón, la palabra es esa, nosotros le pertenecemos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros reconocimos que le pertenecemos? Bueno, pues la última vez que diezmamos. ¿Qué diezmamos? La última vez que usted diezmó, la última vez que yo diezmé, fue la última vez que reconocimos físicamente, o sea, legalmente, realmente, que nosotros le pertenecemos. Sí, tal vez usted y yo se lo decimos de boca, tal vez usted y yo levantamos las manos, Señor, yo soy tuyo. Sí, tal vez nosotros lo cantamos y lo confesamos con esto. Pero el hecho real de reconocer que Él es nuestro Señor, es decir, que Él es nuestro dueño, es cuando usted y yo diezmamos. ¿Sí me explico? Yo sé que hay un raye, yo lo entiendo, claro que hay un raye, porque desgraciadamente, y hay que hablarlo, ¿sí? Se tenía que decir y se dijo, hay un raye, claro. Hoy en día estos pastores sinvergüenzas, malvados, miserables, han utilizado los diezmos para esquilmar la gente, claro que sí, para vivir impíamente. Perdóneme la palabra que utilicé, usted sabe que yo no soy religioso y no me gusta decir impío, pero creo que no hay nada más cochino que ver a un pastor llegar a una iglesia en una camioneta blindada. Creo que no hay nada más sucio que verlo bajarse con con unos zapatos que ni siquiera son Ferragamo, sino por allá traídos de la India, hechos con un reloj de diamantes, en oro blanco, embambado como si fuera cual narcotraficante. Sí, creo que no hay cosa más sucia y cochina que ver a un pastor en ese plan. Decirme, acabé de bajar de mi jet privado. ¿Usted sabe cuánto cuesta mantener un avión privado, un jet? Y que la gente diezme para que un sinvergüenza viva como viven los narcotraficantes. Claro que sí, claro que sí, yo lo entiendo porque usted no quiere dar el diezmo. Claro que sí, yo lo entiendo. Pero entienda que ese hombre que hace eso, ese hombre va a ser juzgado por ser canalla y abusivo. Pero los diezmos, lo que estamos reconociendo nosotros en nuestro diezmo, es realmente diciendo, Señor, te pertenezco. Que no se le olvide a usted. Y no confunda las peras con las manzanas. No mezcle lo santo con lo profano. No crea que porque hay un sinvergüenza así,
entonces usted ya no debe diezmar. Porque acuérdese las palabras de Jesús. Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ojo, esto era necesario hacer. Fíjese que Jesús, todo lo que dice Jesús es mandamiento. Eso lo estudiamos la semana pasada, ¿se acuerda? Todo lo que dice Jesús es mandamiento. Pero fíjese que este no es solo mandamiento porque lo dijo Jesús, sino que él también está diciendo que esto se debe hacer. Yo sé que muchas veces nosotros no tenemos. Yo lo sé, yo lo entiendo también. Pero no se olvide de que Dios no lo va a dejar embalado. Acuérdese que la que se iba a morir y que solamente le quedaba una medida de aceite y una medida de harina, el profeta le dijo, sírveme a mí primero. Y fue y le sirvió. Y no le escaseó ni la harina ni el trigo. ¿Por cuánto fue? ¿Por 1 año o por 3 años? No me acuerdo por cuánto fue. Dios no nos va a dejar colgados de la brocha. Pregunta, Erika. Ya te vi con ganas de preguntar. O sea, mis diezmos, toda la vida. Tacho está ahí, un momento. Antes de que digas, espérate, lo voy a apagar. Espérate un momentico, voy a apagar un momentico el micrófono de don Guillermo, que es que no nos dejó escuchar bien. Voy a apagarlo ahí un momentico, listo. Erika, antes de que vayas a decir algo, o sea, no te pongas en evidencia ni nada, ¿sí? Simplemente haznos la pregunta en plural, en tercera persona, si de pronto... Sí, no, porque es que sí, perdóneme, si acabamos a hablar de diezmos, yo le aseguro que todos hemos dejado de dar un diezmo. El primero de todos, Daniel. Bueno, no, lo que yo quería decir es que desde que yo tengo uso de razón, sí, yo he diezmado. O sea, yo nunca he dejado de diezmar, sino hasta ahora en la pandemia. Okay. Toda mi vida he tenido eso incrustado en mi corazón, independiente que hagan con ellos. Okay. Pero como ahora llegó la pandemia, uno ya está despastorizado. Ya uno no tiene iglesia, no tiene nada, entonces dice mi pregunta, ¿ahora dónde doy los diezmos? ¿Sí? Porque a uno en la iglesia le dicen, usted tiene que traer el diezmo donde se le da la comida, donde se le da el pasto. ¿Sí? Entonces esos son los interrogantes que yo tengo ahora. Primera pregunta, primera respuesta. Otra cosa. Supongamos, bueno, yo no escucho lo que tú dijiste, que los diezmos son de Jesús. Yo me congrego, vamos a poner, en avivamiento, independiente de que allá sean, que hagan y deshagan, que tengan un Ferrari, un Lamborghini, yo de ahí, a mí no me importa, yo tengo que traer los diezmos. ¿Sí? Sí. Esa es la... Ah, bueno, ya. O sea, tú lo vas a poner práctico, tú te vas a los prácticos. Bueno, pues sí. Primero que todo, ojo, el diezmo no es donde usted se congregue. Viejo, se equivocó si usted está pensando que es que todo eso usted, porque todo eso usted le está diezmando es a una iglesia. Se equivocó. Usted no diezma a una iglesia. Perdóneme, lo acabamos de leer. El diezmo se le da ¿a quién? A Jesús. Muy bien, don Guillermo. Él es el dueño del diezmo, no la iglesia. Y si un pastor la manipula o lo manipula para decirles que usted tiene que venir, como decía Erika, es que usted tiene que diezmar aquí porque acá le estamos dando de comer a usted, porque yo le estoy dando la palabra, ¿sabe qué? No sea tan miserable y tan abusivo, porque la palabra que usted está dando no la está dando usted, sino la palabra es de Dios. No sea tan miserable y tan desgraciado. Y ojalá quede grabado que dije desgraciado en esta vaina. Porque usted no le está dando un diezmo a un hombre. Usted le tiene que dar el diezmo al Señor. Sépalo. El Señor es el que al que nosotros estamos reconociendo como Dios. Eso en primera medida. En segunda medida, pues segunda pregunta ahí como que estaba haciendo, bueno, y entonces, ¿dónde doy los diezmos? Ay, no sé. Busque la iglesia que a usted le dé la gana. No me importa, ni siquiera no la darla acá, no la de acá, no me importa, yo no estoy, si usted quiere darla acá,
bueno, eso es problema suyo. Usted reconocerá en su corazón de dónde le está viendo la palabra. A mí no me importa su plata, yo no quiero su plata, no la quiero. A mí me interesa es que usted delante de Dios esté clarito y usted esté bien. Y si usted está diezmando y usted en su corazón tiene claro que lo está haciendo, está llevando su diezmo, pues perfecto, perfecto. Es más, usted sabe, yo en 3 años que yo llevo acá en la iglesia, nunca había hablado del diezmo. No me interesa hablar del diezmo porque no me gusta, no me parece un tema tan coyuntural cuando yo veo que podríamos hablar de la fe, la justicia y la misericordia. Para mí hay temas más importantes, cosas más puntuales, cosas más altas y trascendentales. Pero pues, por pregunta decidimos hablar acá del diezmo. Y en esto del diezmo, pues estoy sacándole lo trascendental del diezmo. Lo trascendental del diezmo es reconocer a Jesús, al Hijo de Dios, como Dios, como nuestro Señor, como nuestro dueño. ¿Usted sabe qué es decirle que es nuestro dueño? ¿Quiere saber qué es nuestro dueño? Mire un momento, Daniel. Voy a mostrar qué significa ser nuestro dueño. Daniel capítulo 3. ¿Sí sabía que mi nombre está en la Biblia? Sabía que ibas a decir algo. No, no. increíble. No, pero es que con todo y apellido. Verá. No me creen. Mire ahí Daniel, que Daniel capítulo, antes del 3, mire el 10. Daniel capítulo. Lávate pollo, que el tercer día te cocinan. No, no me creen. Pero el mío. No me creen. Mire conmigo. Daniel capítulo 11. Mire Daniel 10, 11. Léalo usted, Cristian, léalo usted. No, espérate, es 11. Después que esté en el 3, es un descarado. ¿Sé qué? ¿11 qué? No, Daniel 10, 11. Daniel 10, 11, dice ahí. Así dice. Es que no puede ser. Y me dijo, Daniel. Varón, Daniel varón. Ahí dice. Usted dice que uno no puede acomodar la palabra a beneficio. Muy bien. Y me dijo, Daniel varón, muy amado. Mira eso. Daniel, varón muy amado. Ay, mentira, ustedes saben que yo les friego la vida. Así es que uno podría decir cómo utilizan la Biblia estos sinvergüenzas, ahí le estoy enseñando. Bueno, capítulo 3, mire Daniel, capítulo 3. Estamos hablando de que Dios es Él es nuestro dueño. ¿Sí? Daniel capítulo 3. Mire el versículo. Es que el pasaje es completo, pero perdóneme, voy a leer el capítulo, pero es para que usted entienda el contexto del pasaje. Dice ahí: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 70 codos de altura, 6 codos de ancho, y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia, y el rey Nabucodonosor hizo que se reunieran los sátrapas, prefectos y gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias para que vinieran a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Con lo cual fueron reunidos los sátrapas, prefectos, gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias a la consagración de la estatua del rey que Nabucodonosor había hecho levantar, y se presentaron ante la estatua. Entonces el heraldo pregonó a gran voz: pueblos, naciones, lenguas,
Se ordena que al oír el son de la corneta y el silbato y el tamboril y la arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. Eso suena como a cierto presidente que dice, cuidado con el 22, y si yo lo digo, es la verdad absoluta, mis hijitos. Algo así. Y miren lo que pasa. Por lo cual al momento que los diversos pueblos oyeron el son de la corneta, del címbalo, del tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña, de todo instrumento de música, los pueblos de toda nación y lengua, se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Con tal motivo se acercaron en aquel momento algunos varones caldeos y acusaron maliciosamente a los judíos. Tomando la palabra, dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has decretado que todo hombre que oiga el son de la corneta, el címbalo, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre en adoración sea arrojado dentro del horno de fuego abrasador. Pero hay ciertos varones judíos a quienes encomendaste la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales fueron llevados de inmediato ante el rey. Perdón, me lo salté. Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres, oh rey, no te guardan ninguna consideración, ni adoran tus dioses, ni han adorado la estatua de oro que hiciste erigir. Entonces Nabucodonosor, con cólera y furor, con rabia, con ira, con piedra afuera, mandó traer a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales fueron llevados de inmediato ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que vosotros no rendís culto a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que yo hice? Ahora pues, si al oír el son de la corneta, el címbalo, el timboril del arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de adoración ante la estatua que he hecho, ¿estáis dispuestos a postraros en adoración ante la estatua? Os irá bien, pero si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego abrasador, y que Dios, os podrá librar de mis manos. Qué reto, ¿no? ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, oigan esto. Respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: fíjese lo que le responden al rey de reyes. Perdóneme que le diga así, pero Nabucodonosor en su época era el rey gobernante de todo el mundo. ¿Sabía usted que los jardines colgantes de Babilonia, que mandó a hacer Nabucodonosor para su recreo y su descanso, llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Este tipo vivió en la opulencia más grande y tuvo uno de los imperios más impresionantes. Era dueño del mundo, rey de reyes y señor de señores, en esta tierra. Estos hombres le dicen así: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. Fíjese, yo no tengo por qué responderle a usted, así usted sea el rey de reyes. Primero que le dicen. Segundo, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, existe. Él tiene, oh rey, poder para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Por encima de usted hay uno superior, ¿que es quién? Dios. Y no solo eso, Dios es poderoso para librarnos.
Impresionante estos tipos saben quién es el Dios en el que creen, lo entienden, lo conocen. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona de eso? Mire lo que dice a continuación. Y aunque no lo haga, versículo 18, es uno de mis versículos favoritos. Amo este versículo. Dice, y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste. ¡Ah! Aunque no nos libre, aunque no le dé la gana de liberarnos, de sanarnos, de darnos la vida, de cuidarnos, a pesar de que no lo haga, ¿sabe qué? Yo no voy a adorar su estatua. Uy. Es decir, Él es el dueño. Mire cómo sigue el pasaje es tenaz, dice, Nabucodonosor entonces lleno de furia contra Sadrach, Mesach y Abednego, y con el rostro desencuajado ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a algunos de los hombres más fornidos de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaron al horno en llamas. Así estos varones fueron atados con sus zaragüeyas, sus túnicas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego abrasado. Se lo voy a leer en otra versión, el versículo 18, la versión Reina Valera. Mire lo que dice la versión Reina Valera. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta gente es impresionante. Yo no le voy a leer el resto del pasaje real, léalo usted en la casa. Algunos ya saben qué pasó, ¿no? Pero me impacta la fe de estos hombres, es decir, que Él es dueño de ellos. Fíjese que Dios es dueño de nuestra vida y de nuestra muerte. Yo no sé la situación, bueno, sí sé la situación en que usted y yo estamos, sí la sé. Sí sé que estamos pasando por una situación. Si no me da novio, si no me caso, si no me consigo un carro, si no vivo donde tengo que vivir, si no me sana. Estos hombres, ¿sabe qué? Dios es Dios. Así nos libre o así no nos libre. Y ¿sabe qué dicen? Es que me impacta es porque dicen, Él nos librará, es que en versículo, es que en la Reina Valera es muy bonito como lo dice. He aquí nuestro Dios a quien servimos existe, Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Y aunque no lo haga, oh rey, entiende, tampoco daremos culto a tus dioses. Fíjese, no nos rendimos ante... Cuando usted y yo no diezmamos, por la razón que tengamos, porque sé que hay razones y hay buenas razones para hacerlo. Claro que las hay. Estoy aguantando hambre, que no tengo para pagar el arriendo, que no tengo para pagar la medicina, que estoy pasando una situación. Yo sé que las hay, sí las hay. Pero es como si dijéramos, bueno, Señor, en esta me tocó arrodillarme ante la estatua. Yo lo entiendo porque yo estoy en su posición, yo lo entiendo porque yo vivo su situación. Yo lo entiendo porque yo he dejado de diezmar, yo también he sido los que me he arrodillado ante esa estatua. Sí, pero tratemos de ver, en la medida que cada uno está viviendo, tratemos de ver a Jesús como nuestro dueño. Que tengamos el coraje, no sé, a que nos acordemos en ese momento de estos hombres. Digamos, oiga, si estos hijos de madres chimbilimbis pudieron, ¿por qué nosotros no?
porque nosotros no podemos manifestar a Dios que Él es nuestro dueño, que Él tiene el poder sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte? Y que si es con nuestra muerte, mire, ¿sabe que si estos hombres mueren, mueren de la muerte honrosa? Vivieron, bueno, vivieron, pero sépalo, no todos vivieron. ¿Usted sabe cómo murió Isaías? Isaías cuenta la historia que murió aserrado. ¿Usted sabe cómo murió Jeremías? Jeremías cuenta la historia que murió exiliado. Vivió vida en el cepo. O sea, lo hundieron para que negara su fe, lo hundieron entre la cisterna donde iban a hacer popó o donde defecaban los soldados que los cogieron. A Pedro lo crucificaron de al revés. A Pablo lo decapitaron. A Juan lo metieron entre aceite hirviendo. A otros los lapidaron, o sea, los mataron a pedradas. Esteban lo mataron lapidado. Un poco los cogieron o sea, ¿a cuántos no los torturaron a punta de látigo y de vara? No negaron su fe. No sé, insisto, no sé lo que estamos pasando cada uno, pero ruego a Dios que su fe no falte. Esa es mi oración por nosotros, por cada uno. Y claro, y me meto yo ahí, usted sabe, usted no sabe que yo también la embarro todos los días. Usted no sabe que yo también peleo acá con mis odios y con mis resentimientos, y que yo también peleo con mis situaciones, con mis enfermedades, con mis luchas. Yo también peleo con mi baja autoestima y me miro al espejo y no quisiera ser ese que veo. Yo también peleo con mi pobreza, peleo con lo que no tengo. Porque desgraciadamente estamos en este mundo que nos muestra su estatua de oro y nosotros la vemos atractiva. Pero reconozcan Dios que Él es el Señor, el dueño de su vida. Y que en eso que de pronto usted piensa, acuérdese, estos hombres entraron con sus ropas al horno de fuego ardiendo. Si usted lee más adelante, dice que cuando salieron ni siquiera había olor de quemado en sus ropas. Puede ser que sí, Dios lo libere, puede ser que sí, puede que sea. No le voy a decir Dios lo va a librar, no. Perdóneme, pero yo no soy así, no soy de los que enseñan un evangelio de esos. Dios puede librarlo, sí lo puede librar, pero no siempre nos libera. No siempre nos sana, no siempre porque es que Dios es dueño de nosotros. Y con esto que es dueño de nosotros, en esas ocasiones, sépalo, usted es una bendición, es la gloria de Dios manifestada, porque es la fe suya la que está mostrando que Dios existe. ¿Sabe qué pasó con este rey cuando los vio salir del horno de fuego? Mandó tumbar la estatua. Le tocó postrarse delante de aquellos que le estaban pidiendo que se postraran. Usted entiende que lo que usted vive, si usted lo supera, si usted pasa por eso con los escarpines puestos, digno, como decía la señora Luz Mary. No fue la señora Luz Mary, fue quien dijo digno. ¿Sí fue la señora Luz Mary? No, alguien, sí fue la señora Luz Mary. Dijo digno, dignos. Si usted pasa con la dignidad, sépalo. Eso va a ser una rama de frutos, un pámpano que va a dar frutos.
Y acuérdese de esto. No sé si alguna vez se lo ha dicho, pero acuérdese de que Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros querramos. Así que no se dejen bobar y no se deje vender un evangelio mentiroso. Y vuelvo y le digo, Dios es poderoso para liberar, para sanar, para prosperar, para salvar, para guardar y proteger. Y se lo digo de buena experiencia. Yo no estoy hablándole carreta. A mí Dios me ha sanado. A mí Dios me ha liberado. A mí Dios me ha protegido. Pienso en este momento está corriendo riesgo mi vida. Desde hace unos meses y sigo acá. Y aunque no es con cosas de pronto así que usted piense, yo se lo digo. Yo no es, ay hermano, o sea, a mí me quieren mandar sicarios. Y no por el evangelio, ojo, no por el evangelio. Pero Dios me ha guardado. Ojalá fuera por el evangelio, porque sería feliz muriendo así. Pero ¿sabe qué? Dios nos guarda. Yo se lo estoy diciendo. Dios nos guarda y Dios nos sana. Yo he visto resurrecciones. Una sola, pero he visto. Yo sé que Dios obra, pero si no obra, sigue siendo Dios y punto. Esa es para mí mi fe. Jesús sigue siendo mi Dios. Si usted lo ve así, Dios lo va a sostener. Y por favor, no se rinda. No bote la toalla. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que pelear, pelee. Pero no bote la toalla. Dígale, Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame, ayúdame, te necesito. Siento que me voy. Ayúdame. Y Dios ayuda. Pero no deje de reconocerlo. Porque Él es nuestro dueño. Y créame, Él lo ama y valora. Él lo ama y lo valora. Entonces no sé si fue claro lo que alcanzamos a estudiar, este pedacito que estudiamos. Son las 8:40, yo creo que fue el tiempo suficiente. Bueno, Santiago por lo menos me alzó el pulgar. Desde que uno me alza el pulgar a mí me alegra. Y entiéndalo, yo sé que cada uno vive una circunstancia particular. No, mi circunstancia no es más dura que la de otros. No, no, no. Yo sé que otros están viviendo peores cosas que las mías. Uf, totalmente. Y creo que unos de ustedes están viviendo cosas más tenaces. Por eso le digo, no se rinda. ¿Yo sabe por qué yo no estoy viviendo su situación? Una de las razones por las que yo no estoy viendo no son todas, pero una de las razones es porque yo no tengo, puede ser porque yo no tenga la madurez para poder aguantar lo que usted está pasando. Es decir, usted es una persona más madura y por eso usted ha llegado a esa situación. Puede ser eso. O puede ser, sí, claro, puede ser que también sea lo suficientemente maduro y no necesito pasar por esa situación. Pero yo pienso más bien que no tengo la madurez. Porque sé que me falta un montón, me faltan montones. Por favor, no deje de orar. No deje de rendir su culto, de rendir su vida de fe, no deje de diezmar por un miserable que de verdad roba. Sí, sí, yo sé, hay ladrones. Pero acuérdese, no le está robando al hombre, le está robando a Dios. Y al final no terminan riendo, se lo aseguro. Dios es justo, Dios es justo, no se preocupe, pero su justicia no es en este mundo. Sépalo, la justicia de Dios
es en la eternidad, no aquí. No aquí. Este mundo es caído, este mundo caído va a pagar caídamente. Dios es justo en su reino, dice, el reino de Dios y su justicia. Bueno, entonces no sé si alguien quiere orar para terminar un grupo de estudio. Bueno, Cristian, que es el que está levantando la mano, ¿quieres orar por nosotros? ¿O es doña Mary? Sí, o pues no sé si no sé si don Guillermo. Don Guillermo, No sé si levantó la mano o... sí, que levantó la mano. Sí, bueno, don Guillermo, entonces ore por nosotros, por favor. Que levantó la mano fue Cristian. Sí, Cristian la estaba levantando. Pensé. No que como Santi le hizo así. Bueno. Espérate un momentico, ¿puedo leer un texto que me gusta? No sé si va acorde con esto. Bueno, léelo, Erika, por favor. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los lablados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva. Muy bonito. ¿Qué salmo es? Ese es Habacuc. ¿Habacuc? Ok. Sí, Habacuc 3:17. Cuando estabas hablando de la importancia de permanecer, me venía esta palabra. Chévere. Un buen pasaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muy buen pasaje. Ya saben, entonces ya hay un libro que se llama Habacuc, a leerlo, muchachos. Ahí nos dijo ignorantes. Lean bien, ¿no? Bien, Erika. Bueno, entonces, ahora Cris. Dale. Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesús, gracias, Padre bueno. Señor Jesús, gracias porque aquí estamos reunidos y tú dijiste que donde estén 2 o 3 reunidos, incluso por este medio, tú estás ahí, Padre. Gracias, mi amado Señor Jesús, porque tú aparejas estos tiempos para nosotros entender, crecer, para que tu palabra nos toque, para que tu palabra nos llene, para poder ver lo que tú hiciste por nosotros. Y Padre bueno, Señor Jesús, por favor, ayúdanos porque estamos viviendo una circunstancia difícil con todos nosotros, Padre bueno, todos los de este grupo, los de los grupos de los sábados, Padre bueno, también. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras circunstancias, pero Padre, glorifícate, Padre bueno. Tú dijiste, mi amado Señor Jesús, que Satanás es nuestro enemigo y es el que ha pedido para zarandearnos, pero tú rogaste para que nuestra fe no falte en esos momentos, Padre bueno. Así como estos héroes de la fe murieron, así en la fe, con esa muerte, Padre, que no retrocedieron, que no te blasfemaron, no dijeron por qué Dios no, sino que aún así no renegaron. Así como Esteban, como Pedro, así no importa, Padre, no importa la forma en que nosotros miramos, porque tú dijiste que si esto le hicieron al árbol verde, cuanto más a las ramas secas, Padre. Así que ayúdanos, Padre, porque vendrán tiempos aún más duros, tú lo dijiste. Pasarán porque este mundo nada tiene contigo, mi amado Señor Jesús, nada. Perdónanos si nosotros hemos puesto la vista en esas estatuas de oro, en cosas que son vanas, en cosas en las que sí, nos tocan, nos atraviesan, nos molestan, Padre. Ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos, Padre, para que nosotros aguantar, para nosotros tener una fe como tú dijiste que debemos tener nuestra fe en ti, puestos los ojos en ti, Señor, en ti, Jesús. Ayúdanos, porque a veces somos muy débiles, somos muy inconstantes, aún a pesar de toda nuestra maldad. Tú eres fiel y tú nos amas, tú nos proteges. Gracias porque tu mano siempre ha estado ahí, nos ha salvado incluso de la muerte física, de una muerte horrible, pero más nos has librado de una muerte eterna, porque tú pagaste por todos nuestros pecados, tú en esa cruz te llevaste todo,
todo lo que nos impedía verte y amarte y seguirte. Así que ayúdanos, Padre, porque tenemos a veces altibajos y a veces, Padre, nos olvidamos de ti, nos olvidamos que tú estás ahí siempre. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos, Padre. Tú dijiste también que donde tú estás, tú también quieres vernos ahí. Así que, Padre, ayúdanos para nosotros no fallar, para nosotros correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Padre bueno, cumplir con nuestros ministerios, con la obra que tú pidiste que nosotros hiciéramos. Ayúdanos, Padre. Sí, te pedimos que trae bendición y salud a nuestros cuerpos, porque en este cuerpo es la única oportunidad, la única en la que nosotros podemos hacer la obra, Padre bueno. Así que trae sanidad a los cuerpos de mis hermanos, a los cuerpos de todos nuestros hermanos que están aquí, de los que no pudieron estar, Padre bueno. Yo te ruego para que si es algún espíritu inmundo, ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Tú pagaste, Padre bueno, y esos espíritus inmundos no nos pueden tocar porque somos tus hijos. Tú nos compraste con algo más precioso que el oro, con algo más precioso que cualquier cosa de este mundo, sino que nos compraste con tu sangre, con la sangre de tu Hijo amado en el cual tú tienes complacencia. Nos compraste y nos amaste y nos podemos acercar a ti como hijos, no como siervos que tienen temor, sino como hijos. Gracias, Señor Jesús, gracias. Ayúdanos, Padre. Nos hace falta también muchas cosas entender, verte, Padre. Perdónanos. Ayúdanos, Padre bueno, a entender en el momento, como dice el proverbio, Padre. No nos des tanto para que nosotros nos olvidemos de ti, ni tampoco que nosotros nos atrevamos a blasfemar de ti. Padre bueno, tú tienes la medida exacta. Ayúdanos. Ayúdanos y perdónanos si hemos pedido por cosas que en realidad no nos convienen. Ayúdanos, Padre, porque tú nos das lo que necesitamos. Tú no parpadeas. Tú conoces nuestra condición. Ayúdanos, Padre bueno. Bendice a cada hermano que está aquí hoy y los que no pudieron estar, Padre. Trae a Misael, llénalo de bendición y salud. Tú conoces, tú el que comenzó la buena obra la perfeccionará en cada uno de nosotros, en Dianita, en don Guillermo, en doña Lucila, en Erika, en Santiago, en Carmencita, en mi madre, en Dani, en mí, en Anita, en todas las personas, en doña Luz Mary, en Lore, en todas las personas del otro grupo del sábado. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos a entender y a verte. Y a entender, Padre, no importa porque vendrán situaciones aún peores, pero tú estarás ahí con nosotros siempre. Tú nunca nos dejas solos. Ay, Padre, gracias, de verdad, no tengo palabras, no tendré palabras ni siquiera en la eternidad para decirte lo cuán agradecido estoy yo contigo. Padre, por favor, guarda a mis hermanos, provee las cosas que nosotros necesitamos, provee, Padre bueno, incluso en esta época, en esta circunstancia, por lo que está pasando en este mundo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te lo suplicamos, porque tú lo dijiste, que no importa, que incluso en el desierto nos sustentarás. Tú lo dijiste, en ese desierto nos vas a sustentar. Padre bueno, gracias, bendice a mi hermano Dani, protégelo, guárdalo, ayúdalo, porque tú dijiste que el que da fruto tú lo limpiarás, lo guardarás para que dé más fruto. Bendícelo, Padre bueno, guárdalo, provee todas sus cosas, ayúdalo, Padre bueno, muéstrale quién eres tú, Jesús. Ayúdalo, enviar ángeles a su alrededor para que nada le falte. Sobre él y sobre mis hermanos aquí hoy presentes, sobre la familia de don Guillermo, Carmencita, doña Lucila, Erika, Dianita, Padre, su familia, Padre, bendícelas, bendice estos grupos, estas personas que están aquí hoy, Padre, porque podríamos nosotros estar haciendo otras cosas, alejados de ti, pero aquí estamos, mi amado Señor Jesús, aquí estamos, reunidos como iglesia, te lo suplicamos, Padre bueno, ayúdanos. Gracias, Padre bueno, y derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que seamos constantes ahí orando, que no nos quedemos atrás, que no nos desanimemos porque no nos dan las cosas, no se nos dan las cosas, sino que seamos constantes ahí firmes contigo, Padre bueno, ayúdanos. Bendice a cada uno de nosotros hasta el fin, Padre, hasta el fin. Tú dijiste que el que perseverase hasta el fin, este vencerá. Así que ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en ti, Jesús,
y oramos como tú, Señor Jesús, nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como lo fue en el cielo, así también se haga en esta tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria en este siglo, en el siglo venidero. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre lindo, Padre bueno, Padre amoroso. Hemos orado de tu santo nombre, Señor. Muchísimas gracias por esa oración. Gracias, Cristian. Sí. Espero No, que Dios nos siga fortaleciendo, que nos siga diciendo que Dios esté orando en sus vidas. Sí, yo quiero orar también por Diana y por Misael. Yo sé que Cris oró por ellos. Quiero también orar por ellos. Señor, yo te pido, Dios, fortalécelos espiritualmente primeramente, Señor. Fortalécelos internamente, Señor. Porque si no ha venido lo más duro, Señor, y está por venir, oh Dios, que es que cuando venga lo duro, si está ya en lo duro, Dios, ellos van a necesitar de esa fortaleza. ¿Para qué? Para que no renieguen de ti. Para que, Señor Dios, no blasfemen contra ti, Señor. Guárdalos sus palabras, guarda su corazón. Guárdalos, Señor, para que ellos permanezcan ante ti, que aún, Dios Santo, si la han embarrado, Señor, Dios, tú eres Dios de amor y Dios bueno y Dios de perdón, Señor. Ellos se puedan acercar confiadamente a ti, sabiendo que tú los estás esperando, tú los estás cuidando y tú los estás fortaleciendo. Te ruego, Señor, sánalos, Dios Santo, de todas sus enfermedades, de todas sus debilidades, de todo aquello que los ha quejado, Dios, que si su cuerpo ha sido su propio veneno, Dios, Señor, seas tú, Dios Santo, sanando, restaurando cada célula, cada tejido, Señor, cada miembro, las articulaciones, Señor. Dios, que seas tú, Dios Santo, restaurando la médula, Dios, fortaleciendo, Señor, dando una vida nueva, Señor, a sus cuerpos, Dios. Te ruego, Jesús, Señor, porque tu palabra, Dios, dijo que nos sanaba. Tú lo dijiste, Señor, y yo lo creo. Si tú dijiste, Dios, algo tienes aún por hacer con ellos, Dios, úsalos para tu reino, Señor. Que Dios, esa sanidad que se manifieste, sirva, Dios Santo, para que ellos puedan traer a otros al Evangelio, Dios. Te pido por sus familias, por sus casas, por Sarai. Te pido, Señor, por el niño, Dios, de Dianita, Señor. Te pido por Jimmy. Dios, por cada una de las personas que, Dios, se han acercado a ti por lo que está pasando en la vida de Diana, Señor, doña Marina, la familia de doña Marina, Dios, su hermana, Señor. Te ruego, Dios, dale palabras de fe. Fortalécele, Señor, y también, Dios Santo, restáurale, Señor. Que todo lo que se les quitó, Señor, sea restaurado, Señor, no solo al 30 ni al 60, sino al 100 por uno, Dios, como dice tu palabra, Señor. Tú nos darás 100 veces más, Señor. Y aunque con persecuciones y luchas por la palabra, Dios, tú, Señor, restauras, Dios. Y tú, Señor, bendices. Y tú, Señor, guardas, Dios. Así que, Padre, que ellos entiendan esto, Señor, y que en sus vidas, Dios, puedan ver la mano tuya, Señor. Te lo pido, Jesús, que puedan ver, Dios Santo, cómo tú, Señor, has pagado por todos sus pecados y has pagado, Señor, por todas sus enfermedades, Dios, por las nuestras también. Dios, guarda a la señora Lucilita, guarda, Señor, a la señora Luz Mary, Señor, bendícela, Señor. Fortalece a don Guillermo, la casa de don Guillermo, a sus familiares, Dios, a sus hermanos, a sus hermanas, Señor, que están pasando por una situación dura, Dios, que este tiempo sea también para que ellos, Dios, puedan ponerse a cuentas contigo, Jesús, y que tú seas obrando en sus cuerpos y en sus carnes, Señor, para que Dios, ellos puedan seguir viendo la bendición tuya, pero también para que, Dios, usen esa bendición para hacer bendición eterna, Señor, para dar fruto, Dios Santo, que no se marchita, Dios, porque este cuerpo va a morir, que ninguno vamos a ser eternos en este cuerpo, Dios, pero hay un cuerpo eterno, Señor, que es el espiritual, Dios, y te ruego, Dios, que ese sí dé fruto para vida eterna, como dice tu palabra en Juan 15.
Ayúdalos, Dios. Restaura su casa, restaura a su familia, Señor. Restaura también a los familiares de la señora Carmencita, Dios. Que ellos puedan ver la bendición tuya, las sanidades. Bendice, Señor, a la tía de Cristian. Señor Dios, sí la desahuciaron, Dios, pero tú eres bueno, Señor. Que Dios puedan desahuciar su carne, pero no su alma. No su alma, Dios, que su alma pueda ser salvada. Tú dijiste, Señor, que Dios, que salvemos nuestra alma, Señor. Que qué podría pagar el hombre por su alma, Señor. No hay valor. No hay valor más que tu sangre preciosa que nos compró, que nos liberó, Señor. Así que Dios, sé tú, Dios, respaldándonos, fortaleciéndonos, sanándonos, sosteniéndonos. Guarda, señora Erika, guarda a Jennifer, guarda a sus niñas, guarda, Dios Santo, a la señora Lucilita, Dios, que nos acompaña siempre, Señor, a pesar de que le apagamos el micrófono, Dios, que el corazón de ella siga guardadito, Señor. Te lo pido, Jesús. Te lo pido, Jesús. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo, por Santiago, por su mamá, por Sandrita, Señor, y te pido guárdanos y cuídanos hasta el fin, Señor, que te demos lo que te corresponde, porque tú eres nuestro dueño, Señor. Amén. Amén. Muchísimas Gracias. Gracias, mi Dani. Gracias, Gracias. Daniel. bendiciones a todos, me alegra de verdad compartir con ustedes, no saben cómo me hace falta el grupo, de verdad lo necesito muchísimo, salgo de acá lleno para seguir esta semana batallando. Dani, Señor. muchas gracias por la palabra de hoy, porque hoy me sentía tan mal. Lo que tú hablaste hoy, que así nosotros pasamos por circunstancias difíciles, y yo a veces me pongo a mirar y yo digo, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y uno mira que no solamente yo estoy pasando por esta situación, muchas personas también, pero no sé, a veces uno mira más la circunstancia que ver a Dios, o sea, cómo Él está obrando sobre uno, y se deja uno mucho como opacar por el enemigo, se deja llenar de todo, no tengo para esto, no he pagado los servicios, mira, y todo eso como que lo agobia a uno mucho, pero hoy la palabra estuvo muy hermosa, tenemos que estar firmes y tener una fe sabiendo que no todas las cosas nos van a salir como creemos. Yo no puedo decirle a Dios yo ya necesito trabajo para mi esposo, trabajo para mi hijo, necesito no sufrir por estos servicios, no sufrir porque no tengo para la comida, sino saber que Él provee y que Él es nuestro Padre y que no estamos solos, que Él siempre está con nosotros. Entonces lo que tenemos es realmente tener mucha fe y saber que así estemos pasando por lo que estemos pasando, Él está con nosotros y no nos ha dejado solos. Esa palabra de hoy estuvo hermosa y te agradezco muchísimo, hermosa. Pues seguiremos orando, estamos para eso estamos, o sea, pues para seguir llevando la palabra como la dice el Señor, ¿sí? Y pues si ustedes ven que yo me desvío, por favor no vuelvan a conectarse a este hermoso canal. Tiras. No, en serio, pues espero que de verdad sea de bendición y que podamos seguir reuniéndonos, estudiando la palabra. O sea, que guardo los grupos, pues yo procuro subirlos casi todos, no todos se suben, pero pues procuro para que ustedes puedan seguir recibiendo y pues me alegra su perseverancia, permanencia. No se rindan. Y créanle al Señor que Dios es el que obra y que Dios usa aún aquello que nosotros estamos, en lo que nos estamos ahogando. Gracias, Dani, que Dios te bendiga y que nos haga. Bueno, bendiciones para todos, pasen una excelente noche. Don Guillermito, gracias. Doña a ustedes todos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Que me envían buñuelos y natilla, yo acá les estaré esperando. Entonces cuando quieran yo les doy la dirección y me llegan los buñuelos y la natilla. Listo, así va a ser. Bueno, gracias por todo y pues la verdad que todo estuvo muy especial, o sea, fluyó mucho la presencia, o sea, el Señor a cada uno nos habló
por A o por B. Amén. Hay que alabarle así sea que todo Dianita, esté- Dianita, espera que Dianita va a hablar y que Dianita casi nunca se conecta. Aprovechemos, Dianita, Bueno, hable. sí, aprovechemos, cierro el micrófono. No es que no me conecte, sino que sí he tenido días muy difíciles, entonces han sido complicados, por eso pues trato es como de escucharlos y los escucho atentamente con la de hoy, con la palabra de hoy, y sí fue muy productiva, especialmente en momentos en los cuales llega uno como a momentos de desesperanza y de desesperación, ¿no? Entonces, quería agradecerle a todos por sus oraciones, pero principalmente quiero que sepan que ustedes tienen algo principal que es la salud. Y con la salud se puede conseguir el resto. Se puede conseguir el resto, se puede salir adelante, pero no teniendo la salud es mucho más difícil recuperar. Entonces, mucho ánimo y seguimos adelante en todo este proceso que ha sido muy duro y muy difícil, muy doloroso, pero teniendo toda la confianza en Dios de que todo va a salir bien. Amén, Dianita. Bueno, ya escucharon ahí. Así será, amén, amén, así será. Claro que sí, Dianita. Un abrazo entrañable, de verdad que sí. Igual estamos orando todos los unos por los otros. Todos Ustedes sí estamos orando todos los días por Dios. Sí, claro que sí. Señor, sepan que cada uno tiene su propia lucha y su propia pelea. No crea que usted es el que está sufriendo solo. No, todos están sufriendo acá y todos como hermanos, este espacio, pudimos orar los unos por los otros y de verdad colocarnos en los zapatos del otro es muy bueno. Es muy bueno. Es una de las mejores virtudes que podremos tener, será empatía. Y en medio de eso, o sea, tenga paz, tenga paz, tenga la aceptación de Jesús, tenga el perdón del Señor, o sea, tenga esa libertad en la cual se mueve uno y sí, no deje que lo desespere, que lo que usted ve no sea lo que usted crea, sino que usted en lo que no ve, al que no ve, es a Él en el que debe creer. Y esa es nuestra esperanza. Y ojo, nuestra esperanza no es aquí, no es aquí. No se come con esto, no se enamore de esto va a pasar. Hasta los hijos pasan. Hasta los hijos pasan, sino que lo diga don Guillermo. ¿Cierto? Bueno, buenas Claro que noches, sí. descansen, que yo sé que fue un grupo larguito y yo sé que ustedes también deben estar cansados. Una bendición para cada uno, total. un beso, un abrazo. Un abrazo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Bendiciones. para todos. Nos vemos el otro viernes, si no se va la luz. Ojalá no. Bueno, Gracias por todo, Eriquilla. Gracias a ti, Dani. A Lucilita. Allá, la esposa de don Guillermo, que ya cumplió años y no le han cantado Happy Birthday, muchas bendiciones. Ella cumplió 15 de septiembre. Gracias, Erika. Cumple Sí, septiembre, a mí me pero lo ¿qué sapió es lo que Facebook, hacía? yo no sabía. Pero ella cumplió 15 de septiembre. 15 de septiembre, se acordó 2 meses después, Erika. Qué vergüenza, hombre. Perdón, Un abrazo bien entrañable, un saludo a ese Jimmy, dígale que... Bueno, bendiciones a todos. Ya le pusieron en el Facebook que nació el 9 de diciembre. Entonces, por Sí, eso fue lo que pasó y yo la llamé a saludarla. Un abrazo entrañable para el Jimmy, dígale que es un ingrato, Dianita, por favor. Yo le estoy escuchando. gracias. Bendiciones a todos. Bueno, Dios los bendiga. Gracias.